Vader observó al niño capturado por sus soldados de asalto mientras intentaba huir de la Estrella de la Muerte. 5 minutos antes, crear un vínculo con el niño le había parecido una buena idea. Podrían haber sido una pequeña familia por un tiempo, y luego una oportunidad para aprender a dejarlo ir cuando su condena terminara. Ahora, aprovecharse de la necesidad de amor del joven huérfano ya no le parecía una buena idea. Me dije a mí mismo que iba a hacerlo y pienso hacerlo, pensó Vader. Entró en la celda y se arrodilló junto al chico. Luke Skywalker miró al intruso con horror. Darth Vader no era la persona que necesitaba en ese momento. Las únicas personas que quería ver eran su familia. Darth Vader, sin duda, no era familia. Vader había asesinado a la familia de Luke. El Sith se arrodilló junto a Luke y este se apartó. Vader no intentó acercarse más, pero Luke se sorprendió al percibir una especie de tristeza en su rostro. Vader extendió la mano y la posó sobre el hombro de Luke. Luke se apartó del contacto de su enemigo y volvió a sentir aquella extraña decepción. ¿Qué quieres de mí? Luke intentó sonar desafiante, pero estaba aterrorizado y eso se notaba en su voz. ¿Qué quieres de mí? Replicó Vader con voz ronca. No quiero nada de ti. Todo lo que siempre he deseado ya me lo has quitado, e incluso tú no puedes resucitar a los muertos. Luke se acurrucó y se esforzó por no pensar en la muerte de su familia. Si crees que no lo sé, te equivocas. Tu familia no es la única que he matado. Si Luke hubiera estado en condiciones de sentir la fuerza, estas palabras le habrían invadido una profunda tristeza y decepción. No lo era. Lo interpretó de forma completamente distinta a como lo habría hecho si hubiera sabido. Ah, ya lo sé. Simplemente matas a diestra y siniestra, ¿verdad? Y nunca te lo piensas 2 veces. Eso no es cierto. Pero entiendo que tal vez no quieras hablar conmigo. Vader se puso de pie de nuevo y salió de la celda. Has matado a todos mis seres queridos. Le gritó Luke. Y te pido disculpas. Tenías razón, como dijiste, no puedo aliviar tu dolor por completo, pero si aceptaras mi ofrecimiento de atención y yo también destruir a mi familia. Quizás podríamos aliviar nuestro dolor mutuamente. Solo avísame, dijo, y se dio la vuelta para salir de la celda. ¿Qué fue eso? Vader es un asesino despiadado, ¿cómo podría tener una familia? Supongo que tuvo que venir de algún sitio, pensó Luke confundido. No fue a mi padre a quien maté. Esta vez Luke sintió el dolor del anciano. ¿Qué quieres decir? Preguntó Luke, sin poder evitar la curiosidad. No siempre fui un Sith, niña. Una vez fui un Jedi, aunque no fui un Jedi ejemplar en muchos sentidos. Me casé, contraviniendo las reglas. Mi esposa quedó embarazada, pero murió antes de que naciera el niño. Murió a mis manos. Vader inclinó la cabeza. Oh. Luke no supo cómo reaccionar. Le sorprendió sentir el impulso de acercarse a Vader e intentar consolarlo. Me estoy volviendo loco. Este hombre es un monstruo despiadado y todopoderoso. No querría el consuelo de un chico de campo. Vader se dio la vuelta y salió de la celda. Luke lo miró confundido. Aquello fue una de las cosas más extrañas que me han pasado. No, fue la más extraña, con diferencia. Jamás habría pensado que a Vader le importara algo. ¿Por qué me importa Vader? Ha destruido todo lo que amo. Pero, de alguna manera, no puedo evitar preocuparme por él. Puede que no pueda evitar preocuparme por él, pero no tengo por qué demostrárselo. La tortura empeoró cada vez más durante semanas y Luke empezó a plantearse contactar con Vader y suplicarle ayuda. Lord Vader lo sorprendió al evitarle tener que renunciar a su último vestigio de dignidad. Vader entró en la celda del niño y se quedó mirando el pequeño cuerpo tendido en el suelo. La salud de Luke se había deteriorado notablemente en los últimos meses. Estaba delgado, pálido, magullado y ensangrentado. Una parte de Vader le decía que se acercara al niño, pero sabía que si lo hacía, el pequeño podría asustarse. En lugar de eso, se sentó junto a la puerta de la celda y esperó a que Luke se acercara. Luke miró por encima del hombro y observó a su captor. Le tenía pavor a Vader, pero al menos esta vez no lo presionaba para que se acercara. También se alegró de que Vader hubiera respetado su orgullo lo suficiente como para no tentarlo con comida. Vader permaneció sentado en silencio junto a la puerta cerrada con llave. Vader observó al joven rebelde retorcerse de terror. No quería asustar al pobre niño, pero la única forma que se le ocurrió para calmar su pánico fue marcharse y que sus hombres volvieran a torturarlo. Decidió que asustar a Luke con su presencia era mejor que dejar que lo torturaran, así que Vader se quedó.
Luke se movió para ver al hombre cuya respiración mecánica llenaba la pequeña celda. Al hacerlo, reabrió accidentalmente una pequeña herida en su muslo. Inmóvil, intentando detener el dolor insoportable, vio a Valer moverse como si fuera a acercarse a él. El hombre se detuvo en seco y volvió a sentarse. Luke se arrancó un trozo de la manga con los dientes y se lo aplicó con cuidado sobre la herida. A pesar del dolor en la pierna, se alegró de tener una mejor vista de Valer. Los dos permanecieron sentados, o tumbados, en el caso de Luke, mirándose fijamente durante una hora antes de que Valer se levantara y abandonara la celda. Al día siguiente, Valer llegó a la celda de Luke a la misma hora. De nuevo, transcurrieron un par de horas de silencio, con ambos sentados en extremos opuestos de la celda. De nuevo, hubo unos minutos en los que Luke consideró la posibilidad de arrastrarse hasta Valer y deslizarse bajo su brazo. Nunca lo hizo. Esto continuó durante casi un mes entero antes de que un día, después de un día particularmente malo, Luke se arrastrara hasta el lado de Valer. Valer había mantenido los ojos cerrados mientras esperaba a que el niño se sometiera, por lo que se sorprendió al sentir algo que le movía el brazo. Al mirar hacia abajo, vio al pequeño apretándose contra él, con enormes lágrimas en sus delgadas mejillas. Valer atrajo al niño hacia su regazo y lo dejó gemir. Luke parecía tan pequeño que Valer no pudo evitar preguntarse si los registros sobre su edad eran correctos. Ciertamente no parecía tener 17 años. Valer sintió la tentación de hablar con el niño, pero Luke tenía los ojos cerrados. Valer imaginó que Luke intentaba convencerse de que estaba en brazos de otra persona. Valer dejó que el niño se aferrara a él y no lo molestó. Luke se aferró a Valer. Se odiaba a sí mismo por no poder evitar esa necesidad de contacto humano. Deseaba que fuera alguien distinto al asesino de su familia quien visitara su celda cada día. Deseaba estar junto a su padre en lugar de junto al asesino de su padre. Las enormes manos de Valer comenzaron a acariciar el cabello del niño. Luke murmuró algo en voz baja y sus pequeñas manos se deslizaron bajo la capa de Valer, aferrándose a ella. Valer se permitió olvidar, aunque solo fuera por un instante, todo lo que había hecho y simplemente abrazar al pequeño. Luke apoyó la mejilla en el hombro de su peor enemigo y se maldijo por su debilidad. No podía evitarlo. Valer venía todos los días. Era la única persona en la galaxia que parecía preocuparse lo más mínimo por el joven granjero rebelde. Casi se alegraba de que Valer nunca trajera comida. Lo único que traía era su presencia, su extraña disposición a escuchar y su amable ofrecimiento de consuelo. Trataba a Luke como a un igual, a pesar de que podía matarlo con una mirada. Valer contempló al niño que yacía en sus brazos. Parecía tan joven y débil. Era tan pequeño. Se negaba a depender de nadie, pero necesitaba amor con desesperación. Valer acarició la espalda del pequeño. Quizás así se habría sentido al cuidar de su hijo o hija si hubiera sobrevivido. Solo que entonces el niño confiaría plenamente en él. No habría una oleada de odio entremezclada con la suave felicidad de que alguien tuviera tiempo para él. Y, sobre todo, entonces el niño acudiría a él con una pequeña herida, no con una maraña de profundas heridas. Luke se estremeció y Valer lo envolvió con cuidado en su capa. El chico no opuso resistencia. Simplemente se acurrucó para que hubiera menos que cubrir. De repente, el niño habló, secándose las lágrimas. ¿Por qué te importa? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué te importa yo? ¿Acaso no soy solo otro rebelde? No. Necesito a alguien que me necesite. Alguien que venga a mí así. ¿Y estabas dispuesto a esperar todo este tiempo a que yo fuera esa persona? La mano de Luke jugueteó torpemente con el dobladillo de la capa de Valer. Sí. ¿Puedo llamarte de otra forma que no sea Lord Vader? Nunca podremos ser cercanos si tengo que llamarte por ese nombre. Después de lo que le he hecho a tu familia, puedo entender si no quisieras, pero me gusta la idea de ser papá para alguien. Valer esbozó una sonrisa dolorida que Luke no pudo ver. Luke asintió. Creo que puedo hacerlo. Te lo agradezco mucho. Por favor, no lo consideres como una deuda conmigo. Luke se acercó más a su padre adoptivo. Gracias, papá. Se sentaron juntos un rato y Valer era vagamente consciente de que debería haberse marchado hacía mucho tiempo. De repente, Luke lo miró, con lágrimas en los ojos de nuevo. No tengo ninguna información. ¿Qué? No tengo ninguna información sobre la alianza. Ni siquiera llegué a su base. Me están torturando sin motivo. Sus pequeñas manos se cerraron en puños.
Intentan sacarme información que no tengo y van a matarme por una alianza que duró menos de un día. Todo esto es un error. Nunca fui útil para nadie. Solo quiero volver a la granja con mis tíos. Ojalá esto no hubiera pasado. Dicho esto, Luke comenzó a golpear a Valer por todas partes. Valer tomó las manos del niño entre las suyas y le acarició suavemente la espalda. Luke. Lo siento. Solo te haces daño a ti mismo cuando intentas golpearme. Me da igual. Sollozó Luke histéricamente. Me da igual. ¿Qué importa? Mañana me van a hacer daño. Se arrojó de nuevo a los brazos de Valer y se quedó allí aferrado. A Valer le recordó a los marsupiales, al comportamiento del niño que se aferra a su progenitor. Valer permaneció en la celda, acariciando el cabello de su hijo adoptivo e intentando consolarlo. Finalmente tuvo que marcharse. Lo siento, Luke. Debería haber estado en otro sitio hace horas, tengo que irme. Luke se apartó de los brazos de Valer y se acurrucó en el suelo. Valer se puso de pie y salió de la celda, echando una mirada por encima del hombro al pequeño cuerpo tendido en el suelo. Buenas noches, Luke. Buenas noches. A la mañana siguiente, cuando Valer entró en la celda de Luke, el chico estaba acurrucado en un rincón, claramente recuperándose de nuevas heridas. Valer se acercó y se arrodilló a su lado. Deslizó una mano bajo su brazo e intentó girarlo boca arriba. Luke se apartó bruscamente. Aléjate de mí, asesino. Valer soltó el delgado brazo del niño y Luke rodó hacia atrás, contra la esquina. ¿Qué ha pasado? Ayer estabas dispuesto a aceptar consuelo. Valer se sorprendió al sentir una preocupación genuina por el joven rebelde. Recordé quién eres y lo que has hecho. Ayer te aprovechaste de mi miedo, dijo con la voz en un susurro, mataste a mi padre y ahora intentas ocupar su lugar. Valer se recostó, dándole más espacio al niño asustado. Ayer no parecías tan reacio a perdonar. Tenía miedo. Habría aceptado el consuelo de cualquiera. Incluso de ti. Valer se apartó del niño, pero Luke no había terminado. Era tu amigo y lo mataste. Apuesto a que tu hijo, que ni siquiera llegó a nacer, jamás habría sobrevivido teniéndote como padre. Te odio. Se acurrucó hecho un ovillo y sollozó desconsoladamente. Valer intentó de nuevo consolar al niño por el que, de alguna manera, había empezado a sentir protección. Aléjate de mí. Mataste a mi padre, a mi maestro, a mi tía y a mi tío, y ahora vas a dejar que me maten a mí también, pero antes vas a intentar robarme la lealtad a mi familia. Y el niño se detuvo, porque solo es posible gritar y llorar durante un tiempo limitado. Valer se puso de pie y caminó hacia el otro lado de la celda para esperar a que el rebelde, derrotado e indefenso, saliera. Sintió el dolor que le atravesaba las manos al niño mientras golpeaba el suelo de hormigón. La soledad del niño era suya, su terror, de Valer. Valer ansiaba que el niño volviera a sus brazos y le permitiera intentar ayudarlo. Le resultaba extraño no permitirse obligar al niño a hacer lo que él quería. Aunque lo que quisiera fuera simplemente la oportunidad de consolarlo. Tenía razón. Si mi hijo hubiera sobrevivido al parto, ¿lo habría matado? En mi furia maté a la madre del bebé, ¿es tan descabellado pensar que también podría haber matado al niño? En cierto modo, sí lo maté, aunque indirectamente. ¿Qué clase de padre podría haber sido? Siendo un Sith, después de todo. No me sorprende que Luke no quiera saber nada de mí. No lo culpo. Pero necesita a alguien. ¿Volverá conmigo? Luke miró fijamente a Valer al otro lado de la celda. Lo odiaba, y con razón. Valer había matado a tantos, incluyendo a la familia de Luke. De nuevo sintió el impulso de arrastrarse hacia Valer y dejar que lo consolara. Valer siempre tenía un lugar para él. No se había marchado cuando Luke había sido tan grosero. No lo juzgaba. Nunca le dijo a Luke que se fuera. Parecía tan extrañamente vulnerable, como si de verdad necesitara al chico de la granja. Luke sintió el extraño dolor de Valer. Necesito su amor. Necesito el amor de alguien. Valer solo hace lo de siempre. Se apropia de todo y ofrece un consuelo estúpido. Te ofrece algo que no compensa lo que te ha hecho y encima tienes que darle más para conseguirlo. Es un monstruo frío y cruel. Intenta sacar algo de mí. Esa es la única razón por la que está aquí. Pero lo que él quiere de mí es amor. Lo que me ofrece es amor. Su oferta es justa. Al no mencionar lo que me ha hecho ni lo que tiene el poder de hacerme, me permite ser su igual. Jamás podría ser su igual. No quiero ser su igual. Eso significaría que soy como él.
No puedo verlo. Si pudiera verlo, sentiría la tentación. Luke se acurrucó, escondiendo el rostro entre las rodillas. Una hora después, Valer se levantó y salió de la celda del chico. Al marcharse, se giró y pronunció las mismas palabras del día anterior. Buenas noches, Luke. Luke solo gimió. Valer se marchó, intentando ignorar la sensación de vacío que le producía el rechazo del chico. Al día siguiente, Luke esperaba a Valer con los ojos muy abiertos y aterrado. Cuando Valer entró en su celda, se llevó una sorpresa al ver que el niño se le echaba a llorar al cuello. Valer apartó con cuidado los dedos del niño de su cuello. Luke lo miró con enormes ojos llorosos. Valer aflojó el agarre en las muñecas del niño y Luke volvió a presionarse contra su peto. Tomando las piernecitas del niño entre sus brazos, Valer se sentó con cuidado en el suelo de la celda. Lo meció con cuidado durante varios minutos, hasta que pudo volver a hablar. ¿Qué ha pasado, Luke? Luke se recostó en los brazos de Valer, secándose las lágrimas de los ojos. Dijeron que me habías abandonado. Dijeron que ya no vendrías. Juraron que me romperían todos los huesos y que sin ti no habría nadie que se preocupara por mí. Valer sintió una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Era una calidez que te reconfortaba desde dentro. Se estremeció un poco al darse cuenta de que sentía amor por el chico que había estado tan aterrorizado ante la perspectiva de perderlo. No dejaré que te hagan eso, Luke. Te lo prometo. No puedo impedir que te torturen, pero no permitiré que te rompan los huesos. Luke sollozó y asintió. Sabía que no lo harías. Lo sabía. Es que, tenía mucho miedo. Prométeme que no lo permitirás. Valer volvió a sentir el calor y presionó la rejilla de su máscara contra el cabello del niño, deseando poder percibir su aroma y sentir el largo cabello rubio en su nariz. Niño tonto, murmuró, ya lo prometí. Luke se relajó en los brazos de Valer. Valer le acarició el pelo y lo dejó llorar. Lo envolvió con su capa. Luke se sentía extraño aferrado a Valer. Una parte de él gritaba que le estaba siendo infiel a su padre, pero otra le decía que si Anakin hubiera sido un padre de verdad, solo habría querido que Luke fuera feliz. Le resultaba extraño sentir la felicidad que le brindaba a Valer. Era raro saber que Valer había elegido a una sola persona de toda la galaxia para amar, y esa persona era Luke. Valer dejó que Luke llorara en sus brazos y contempló al muchacho, tan inseguro de su lugar en la galaxia e incluso en la fuerza. Luke podía estar lleno de resentimiento o de un amor incondicional. Intentaba ocultar su humanidad para ser un buen hijo. En realidad, era el hijo perfecto. Valer pensó en preguntarle a Luke qué padre había sido tan afortunado, pero temía que Luke volviera a retraerse. También temía que su padre hubiera sido uno de los que lo habían traicionado de forma especialmente notoria. Si no le hago esa pregunta, es más probable que se sincere por sí mismo si quiere. Luke se acurrucó bajo el brazo de Valer. Había estado tan asustado de que Valer decidiera que no merecía su amor ni su cuidado. Ayer lo había rechazado, pero ahora valoraba cada instante en sus brazos. Podía sentir cómo le estremecía y palpaba cada centímetro de piel particularmente sucia. A Valer no le importaba. Eso lo era todo para Luke. Valer miró el cabello enmarañado y ensangrentado del niño. Sintió que debía hacer algo para aliviar el malestar de Luke. Dejarlo ir sería un desafío. Me pregunto si seré capaz. Ojalá fuera mi hijo. Ojalá Padmé estuviera aquí para ayudarme a decidir qué hacer. Ella adoraría a Luke. Quizás debería acogerlo. Podría darle un hogar, todas las posesiones y el amor que pudiera desear. Maldita sea, esto no funciona en absoluto. Se supone que debo aprender a dejar ir, no intentar cargar con otro peso. Ay, Luke. Has hecho mi vida aún más confusa de lo que ya era. Felicidades. Luke emitió un suave sonido, una mezcla entre el arrullo de una paloma y el ronroneo de un pitbull feliz. Valer sonrió al ver a su pequeño tesoro. Luke sintió la felicidad de Valer y le devolvió la sonrisa. Creo que ninguno de los dos sabe lo importante que es esto. Te quiero, papá. Valer había tenido un día terrible. Consideró no ir a ver a su pequeño rebelde, pero recordó la última vez que lo hizo. Luke había estado aterrorizado. Sus bracitos se habían aferrado a Valer durante toda la visita. Papá. Luke se puso de pie y caminó hacia su padre. O bien ignoraba o no le asustaba el mal humor de Valer. Lo siento, Luke. Quizás hoy no sea un buen día para hablar. Por favor, papá. No te vayas. Luke tomó las manos de Valer. Dime qué te pasa. Quizá pueda distraerte.
Estoy rodeado de idiotas e imbéciles, dijo Vader, permitiendo que Luke lo guiara hasta un rincón de su celda. Se sentaron en el suelo y Luke se recostó contra la reconfortante figura de Vader. ¿Ocurrió algo en particular que salió mal hoy? Vader enumeró los problemas con los dedos. El hiperimpulsor falló porque el último idiota que reparó esa cosa confundió los cables. Nadie se molestó en comprobar que estuvieran en el orden correcto y pasaron horas buscando el origen del fallo eléctrico. Otro imbécil consiguió destruir todas las armas del destructor estelar. El capitán se electrocutó intentando arreglar algo cuando tenía a un técnico cualificado justo al lado. Estará ingresado en el hospital durante semanas. No se me ocurre nada que pudiera haber salido mal y que no haya salido. Oh. Lo siento. Luke sentía que debería poder remediarlo para su padre adoptivo, pero no sabía cómo. No te preocupes, Luke. Eres una de las pocas personas con las que no puedo identificarme en cuanto a errores. ¿Qué tal tu día? Nada comparado con lo tuyo. Descubrieron que tengo una extraña serie de puntos de presión que me causan más dolor que la mayoría de las torturas y desde entonces se divierten con ellos. Se olvidaron de darme de comer. Me torcieron un tobillo y duele como no te imaginas. Como dije, nada nuevo. Valer miró los pies de Luke. El derecho estaba torcido en un ángulo muy extraño. Oyó cómo le rugía el estómago al niño. Luke gimió levemente mientras intentaba acurrucarse contra Vader. Cada movimiento era claramente doloroso para el pequeño. Vader sintió un dolor punzante por el niño. Todo estaba diseñado para hacerle la vida lo más dolorosa posible. ¿Papá? Sí, Luke. Me preguntaba si me enseñarías a usar la fuerza. No puedo hacer eso, podrías escaparte. Por favor, enséñame algo. Algo que pueda practicar para distraerme del dolor. Algo que impresione a mi padre. Luke miró sus manos y su voz se apagó. Vader sentía que se desgarraba por dentro. Una parte de él quería hacer feliz al niño, pero al mismo tiempo sabía que cualquier cosa que le enseñara podría usarse para escapar. Luke, tu padre estaría orgulloso de ti, pase lo que pase. No necesitas ser capaz de usar la fuerza. Vader apartó el cabello de los ojos azules de su hijo adoptivo. Por favor, algo inofensivo. Significa mucho para mí. Luke casi le puso ojitos de cachorro a Vader, pero se contuvo justo a tiempo. Vamos, ¿qué daño podría hacer con, no sé, levitar o algo así? Te sorprenderías. Ya sé hacerlo un poco. Mira. Luke se quitó un zapato y lo lanzó contra la pared opuesta. Levantó una mano y lo hizo levitar unos centímetros del suelo. Solo quiero mejorar. Vader también alzó una mano e hizo que el zapato de Luke volara en círculos. Luke rió. Vader, con cuidado, reunió a su hijo en la fuerza y lo elevó hasta lo alto de la celda. Luke gimió suavemente y se agarró el tobillo torcido, pero en cuanto pudo inmovilizarlo, volvió a reír. Vader dejó caer suavemente a su pequeño rebelde como una hoja, meciéndose a la deriva. Luke aterrizó en el regazo de su padre, riendo entre dientes. Vader llamó el zapato de Luke y lo ayudó a ponérselo sobre su pie medio destrozado. Luke se estremeció repetidamente y rodeó con sus brazos el cuello de Vader en busca de consuelo y protección contra el dolor. En cuanto Vader le puso el zapato, acarició con cuidado la espalda de su hijo mientras el pobre niño gemía suavemente. El caza de Vader surcaba los cielos del planeta rebelde. Vader gruñó con fastidio mientras su nave rebotaba al ser alcanzada por un láser. Esta estúpida batalla ya llevaba 2 horas y no parecía tener fin. Luke gimió al ver cómo calentaban el cuchillo en el fuego. Cuando estuvo al rojo vivo, el interrogador lo sacó del horno. Luke gimió de terror e intentó zafarse, pero estaba encadenado a la mesa de interrogatorios. El otro hombre presionó el cuchillo contra la piel de Luke y este gritó. Al cortar, el cuchillo cauterizó la herida, pero no sin causarle un dolor intenso. Papá, ¿dónde estás? Te necesito. Por favor. Haz que pare. De repente, el pequeño cuerpo cayó inmóvil sobre el potro. Vader sintió una presión repentina en su regazo. Echó un vistazo hacia abajo para ver qué había caído del techo de la nave y se sorprendió al ver a un niño rubio. ¿Es Luke? ¿Qué haces aquí, Luke? No es buen momento. Lo siento, dijo Luke con voz muy débil. No sé cómo ha pasado esto. Hace un minuto estaba en el potro de tortura deseando que estuvieras allí para protegerme y ahora estoy aquí. Por favor, no te enfades. No sé cómo enviarte de vuelta, así que quédate quieto, ¿de acuerdo? Luke asintió en silencio y se acurrucó contra el pecho de Vader.
No se movió en absoluto mientras la batalla continuaba. Estaba con Valer y el dolor había cesado. Eso era lo único que importaba. Finalmente, la batalla terminó. Mientras Valer volaba de regreso a su nave, miró hacia abajo, a su carga. Oh, Luke. ¿Qué voy a hacer contigo? Querrán saber por qué llevo a un niño pequeño. No lo sé, dijo Luke, apoyando la mejilla contra la fría placa pectoral de Valer. Lo único que deseaba eran unos instantes de protección y consuelo por parte de Valer. Bien, entonces. Ganemos tiempo. Agárrense fuerte. Valer giró su nave y voló directamente hacia el planeta. ¿Qué estás haciendo, papá? Vas a matarnos a los dos. Luke rodeó el cuello de Valer con sus brazos y se aferró a él con todas sus fuerzas. No nos mataré. Estaremos a salvo. Solo parecerá que nos han matado. No nos sueltes. No lo tenía planeado. El casco estaba en llamas y el interior de la cápsula se estaba volviendo insoportablemente caliente para Luke. El traje de Valer repelía el calor. Luke comenzó a llorar mientras su piel empezaba a ampollarse. Finalmente aterrizaron y rebotaron contra el suelo. Cuando la cápsula se enfrió, Luke soltó el cuello de su padre adoptivo y dejó de llorar. Lo siento, Luke. No se me había ocurrido que eso pudiera ser doloroso para ti. Luke sollozó y extendió los brazos hacia Valer para recibir un abrazo y cariño. Valer se inclinó y alzó a su pequeño rebelde entre sus brazos. Luke apoyó la cabeza en el hombro de Valer. Cada momento a su lado era mejor que estar atado al potro de tortura. Las quemaduras ya estaban desapareciendo de su clon de la fuerza. ¿Qué haremos ahora, Luke? ¿Estás seguro de que no tienes ni idea de cómo sucedió esto? Sí. ¿Solo querías estar conmigo? Sí. ¿Podrías intentar no querer estar conmigo? No creo que funcione porque en realidad no quiero volver. Pero lo intentaré. Luke cerró los ojos y escondió el rostro en el cuello de Valer. Valer creyó por un instante que Luke se estremeció. No puedo hacerlo. Tengo demasiado miedo. Valer acarició el cabello de su hijo con una mano y lo meció suavemente. Quizás si te duermes regreses. Caminó hacia una pequeña cueva y llevó a Luke dentro. Se apoyó contra la pared del fondo y Luke se acurrucó en sus brazos. El pobre niño, privado de sueño, se durmió en un instante. Supongo que eso no va a funcionar. Que duermas bien, Luke. En cuanto encontremos la forma de devolverte a tu cuerpo, tendré que dejarte ir. Luke se removió entre sueños y empezó a llorar. Valer lo abrazó con fuerza y, con cuidado, buscó en la mente de su pequeño rebelde un punto de relajación. Luke se quedó quieto en los brazos de Valer, murmurando un leve papá. Valer sintió que el niño se movía, por fin, y Luke se incorporó en sus brazos. Bostezó y se bajó gateando del regazo de Valer para estirarse como un cuervo. Valer no pudo evitar reírse entre dientes mientras el niño caminaba hasta el borde de la cueva y se acurrucaba al sol. ¿Estás bien, Luke? Valer caminó hacia la entrada de la cueva y se sentó junto a su hijo. Me gusta el sol, dijo Luke con una sonrisa inocente dirigida a su padre adoptivo. Pero ya casi no lo veo. Se aseguran de que no vea la luz natural. De hecho, casi no me dejan ver la luz en absoluto. Valer sintió la felicidad del niño y deseó que el pequeño pudiera sentirse así todo el tiempo. Luke, por impulso, extendió la mano y besó el hombro de Valer. Luke? Valer miró al chico con sorpresa. Necesitabas un beso, dijo Luke. Valer decidió que aparentar tener 5 años sin duda había afectado a las defensas del niño y a su capacidad de decisión. Quizás sí. No puedo besarte, pero podríamos hacer algo en lugar de un beso. Valer recordó haber creado códigos secretos por diversión y sacó uno antiguo. Se tocó el meñique y el índice y con el pulgar acarició el cuello de su rebelde. ¿Te parece bien esto? Luke soltó una risita y lo imitó. ¿De dónde salió eso? Un lenguaje secreto que compartía con otros jóvenes Jedi en el templo. Valer se estremeció al recordar la muerte a sus mismos amigos. ¿Qué deberíamos hacer con nuestro pequeño problema? Valer miró a Luke y se preguntó si valdría la pena llevar al niño de vuelta a la nave y enfrentarse a cualquier sospecha. No lo sé. ¿Prueba y error? Tras horas de ensayo y error, tanto Luke como Valer se estaban quedando sin ideas. Esto va a ser difícil de explicarle a mi maestro. Valer observaba a Luke jugando en una pradera a la que habían descendido desde su cueva. ¿Qué quieres decir? Preguntó Luke, deteniéndose a mitad de su rodar por el césped, de modo que miraba a su padre adoptivo boca abajo.
Quiero decir que mi maestro ha estado intentando contactarme durante las últimas 3 horas. Luke rompió a llorar y saltó del césped. Corrió hacia su padre, quien lo abrazó confundido. Luke, ¿qué te pasa? Lo siento, papá. Solo quería estar contigo. Tenía miedo. Nunca quise meterte en problemas. Dicho esto, el niño desapareció del claro. Luke, ¿hiciste esto a propósito para poder estar conmigo? Oh, Luke. Luke se encontró de nuevo en su celda. Observó su cuerpo y constató las nuevas heridas que había sufrido mientras su espíritu había estado bajo la protección de Vader. El dolor era insoportable. Gimió y se acurrucó. Vader abrazó a su pequeño con todas sus fuerzas. Luke era tan perfecto e inocente. Al menos, eso parecía. Si lo mirabas, podías ver que había sufrido mucho. Luke se alegró de que Vader no se hubiera enfadado por su visita. Se alegró de que Vader lo necesitara. Se alegró de estar a salvo. Lo siento, Luke. Mi agenda está muy apretada hoy. Tendremos que hablar más tarde. Luke asintió con tristeza y se apartó de los brazos de su padre adoptivo. Vader le dio un beso a su hijo y se marchó. Papá. Luke. ¿Qué ocurre esta vez? ¿Estás demasiado ocupado ahora mismo? Vader sintió el dolor de su hijo adoptivo ante sus frías palabras. No quise decir eso, Luke. Si me necesitas, tengo tiempo para ti. Gracias. ¿Qué estoy molestando? Nada del otro mundo, otra batalla estúpida que un soldado de asalto podría resolver. Estoy harto de que mi amo me mande una de estas. Qué lástima. ¿No podrías pedirle a tu segundo al mando que se haga cargo? No. Desafortunadamente, tengo un estilo propio bastante definido. Exacto. El tuyo es bastante difícil de pasar por alto. ¿Qué salió tan terriblemente mal hoy como para que sintieras la necesidad de contactarme? Quería decir adiós. ¿Qué? Preguntó Vader alarmado. No podía creer que la condena de Luke hubiera terminado. Hice enojar a uno de ellos y juraron que me reducirían la condena por eso. Tengo miedo, papá. Han venido a sacarme de mi celda. Nos van a ejecutar. No quiero morir, papá. Quiero quedarme aquí contigo. Diles que no, por favor. Luke estaba cada vez más nervioso, así que Vader le envió una suave oleada de calidez y amor. Luke se calmó considerablemente. Uno de ellos tiene una aguja. El contenido parece muy venenoso, es de un verde brillante. Dicen que solo dolerá un momento. Ay, papá, tengo mucho miedo. La aguja ya está debajo de mi piel. Se distrajeron. Llegó otro rebelde y es más importante que lo atiendan a él. Vader corrió al comunicador y llamó a la prisión donde estaba Luke. No ejecuten al prisionero 133-72-12. ¿Me copian? El prisionero número 133-72-12 ya está siendo ejecutado. Detengan la ejecución. Llévenlo de vuelta a su celda y no lo torturen hasta que yo haya hablado con él. Sí, Lord Vader. Papá. Me volvieron a sacar la aguja. Están volviendo hacia mí. ¿Qué me van a hacer? Te devolverán a tu celda, donde me esperarás. Estarás a salvo. Vader le envió a Luke otra oleada de cálido consuelo y sintió cómo Luke se relajaba y volvía a desconectarse de la fuerza. Al cortarse la conexión, regresó a su trabajo. Luke yacía en el suelo de su celda cuando Vader regresó. Al entrar el hombre mayor, Luke se incorporó y le sonrió. Vader se arrodilló junto a su pequeño rebelde. La sonrisa se desvaneció del rostro de Luke y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Vader lo abrazó y lo acunó como un padre acuna a un bebé. Está bien, Luke. No dejaré que mueras solo. Luke se secó las lágrimas de las mejillas. Gracias por volver. Temía que hubieras decidido que no merecía la pena dedicarme tu tiempo. Vales la pena. No sé qué haré cuando te vayas. Luke no preguntó si Vader lo acogería. Sentía que ya le había causado demasiados problemas al señor oscuro. ¿Vendrás conmigo cuando me ejecuten? Lo haré. ¿Aceptarás mi cuerpo? No quiero que me dejen pudrirme en el basurero. Por supuesto que sí. Tengo algo que quiero darte antes de morir. Mi padre se lo dio a mi madre y en sus últimos momentos ella me lo dio a mí. ¿Estás seguro de que quieres dármelo? Al fin y al cabo, yo maté a tu padre. Seguro. No tengo a nadie más a quien dárselo. Has sido como de la familia para mí. Luke metió la mano en su túnica y sacó algo que colgaba de un cordón largo. Te traerá buena suerte. Es Japor.
Valer se quedó mirando el trozo de cuerda que colgaba del cordón. Dijiste que tu padre se lo dio a tu madre, ¿quién te lo dio a ti? ¿Quiénes eran tus padres? Luke frunció ligeramente el ceño mientras se quitaba el collar. El nombre de mi padre era Anakin Skywalker. No sé quién era mi madre. Valer lo alzó de nuevo. Luke. Hijo mío. Ay, qué despistado soy. Se puso de pie y lo hizo girar en círculos, haciéndolo reír. ¿Qué estás haciendo? Luke seguía riendo mientras su padre dejaba de darle vueltas y dejaba que su pequeño cuerpo cayera hacia atrás contra su pecho. Cuando era Jedi, me llamaba Anakin Skywalker. Mi amada esposa se llamaba Padmé. El hijo que nunca nació tendría exactamente tu edad. A los dos nos encantaba el nombre Luke. Había tantas pistas obvias. Me lo había preguntado, pero tenía miedo de preguntar. ¿Estás diciendo que eres mi padre? Luke se aferró al cuello de Vader, temeroso de creerlo. Sí, lo soy. Oh, Luke. Vader acarició el cabello de su hijo. Es hora de ir a casa. ¿Estás listo? Sí. Oh, papá. Papá, papá, papá. Presionó su rostro contra la coraza de su padre, desapareciendo cualquier sentimiento de que debía ser maduro de alguna manera. Ahora estás a salvo, hijo. Estás a salvo con papá. Vader sintió que las lágrimas le recorrían las mejillas. Luke le sonrió a su padre. Vader lo sacó de la celda. Un oficial imperial se acercó trotando a ellos. Lord Vader, ¿puedo llevarme al chico por usted, suponiendo que ya haya terminado con él, por supuesto? Me llevo a mi hijo a casa. Si lleva algún dispositivo de rastreo o algo parecido, me gustaría que lo desactivaran. Los prisioneros no llevan ningún dispositivo implantado. Es prácticamente imposible que escapen, así que sería un desperdicio. Ya veo, dijo Vader, pasando junto al hombre y continuando hacia su lanzadera. Acomodó a Luke en el asiento del copiloto y tomó el del piloto. Luke se acurrucó y Vader recordó que el niño era de Tatooine. Se desabrochó la capa y lo envolvió con ella. Luke murmuró algo ininteligible y se quedó dormido al instante. Aquí estás, hijo mío. Que duermas bien. Vader sonrió y tomó los controles. Cuando Luke despertó, estaba acurrucado en una cama, no en la silla donde se había quedado dormido. Miró a su alrededor y reconoció el fragmento de Japón que le había dado a Valer. La habitación estaba bastante vacía y no había nada particularmente destacable. Luke se acurrucó bajo las mantas, feliz de esperar a su padre en la cálida y segura comodidad de su hogar. Al darse la vuelta, sintió las vendas sobre sus heridas más dolorosas. Sonrió levemente ante el intento de su padre por protegerlo y consolarlo. Aún le dolía moverse, pero al menos su cuerpo estaba amortiguado por el colchón blando. Después de casi 3 meses durmiendo sobre un duro suelo de cemento, se sentía como si estuviera flotando en una nube. Tras tanto tiempo tiritando en una celda fría, las mantas le daban la sensación de calentarlo, aunque estaba bastante seguro de que no era así. Luke permaneció inmóvil, sintiendo todo a su alrededor. Se sentía seguro. Se sentía protegido. Se sentía amado. Se sentía cálido. Se sentía limpio. Luke se cubrió lo suficiente con las mantas como para poder verse. Llevaba ropa nueva. Tenía la ligera sospecha de a quién pertenecía. Vestía una túnica marrón oscura que le quedaba bastante grande. Se sintió extraño al saber que Vader lo había bañado y vestido. Oculto entre la extrañeza, había un presentimiento. Por fin estaba en casa, por fin había encontrado a su padre. Sé que te queda un poco grande. Tienes la misma altura que tu madre. Luke alzó la vista al ver entrar a su padre en la habitación. Vader se acercó a la cama de su hijo y se sentó a su lado, colocando una mano sobre la cabeza de Luke. Lo siento. Intenté peinarlo. Simplemente no tengo paciencia para eso. ¿Eh? Luke extendió la mano para tomarla de su padre y, sin querer, le rozó la cabeza. Se había quedado calvo. Se rió. Buscaba un corte a cepillo. No quería tener que explicárselo a un profesional. Luke sonrió. No me importa. Gracias por intentarlo. Volverá a crecer, ¿verdad? Así será. Vader posó la mano en el hombro de Luke y comenzó a acariciarlo suavemente. Luke suspiró y se acurrucó contra su padre. Vader se alegró de poder abrazar a su hijo, acariciarle la cabeza y dejar que se acurrucara junto a él. Luke alzó la vista hacia su padre, dándose cuenta de repente de 2 necesidades que su padre no había podido satisfacer mientras dormía. ¿Puedo comer algo? Vader se puso de pie. Sí.
Lo conseguiré. Quédate donde estás. Sí, amo, dijo Luke con sarcasmo. Parpadeó sorprendido cuando Valer se estremeció. ¿Qué? Preguntó Luke, confundido e intrigado a la vez. Te lo diré luego. ¿Qué te gustaría comer? Me da igual. A estas alturas me comería un Minoc. O una bandada entera de Minocs. Añadió mientras le rugía el estómago. Valer sonrió y fue a buscarle algo a su hijo. Lo único que encontró fue un poco de fruta y sobras. Frunció el ceño y se preguntó distraídamente cuándo había recibido la última compra de domicilio. Cogió un poco de agua y se la llevó a su hijo. Valer observó con tristeza cómo su hijo, demacrado, comenzaba a comer con la mayor rapidez posible. El afán de su hijo por ingerir algo, lo que fuera, era una muy mala señal para su salud. Valer le arrebató la comida a su hijo y Luke miró a su padre con enfado. Oye. Devuélveme eso. Extendió la mano para intentar recuperar la comida. Valer puso una mano en la frente de su hijo para detenerlo. No, Luke. Tienes que ir más despacio. Te vas a marear. Lágrimas de furia aparecieron en los ojos de Luke, y el azul normalmente suave se endureció hasta parecer trozos de hielo. Qué fácil es decirlo para ti, ¿verdad? Apuesto a que nunca has pasado hambre en tu vida. No tienes ni idea de lo que es morirse de hambre. A Valer le dolía ver cómo el odio transformaba el rostro bondadoso de su hijo. Debía de ser terrible para él enfadarse tanto cuando le quitaban la comida. Luke, no quiero que pases hambre ni un minuto más. Solo quiero que te calmes un poco. ¿Me dejas ayudarte? El odio se desvaneció de los ojos de Luke y se sintió estúpido e inmaduro por haber permitido que le afectara tanto. Asintió levemente y sintió que las lágrimas de tristeza brotaban de sus ojos. Valer comenzó con cuidado a acercarle fruta a la boca a su hijo. Luke abrió la boca y la tomó. Se sentaron uno al lado del otro mientras Luke dejaba que su padre le diera de comer. Cuando terminó la fruta, Valer le acercó un vaso de agua a los labios y Luke bebió en silencio. Cuando Luke terminó, Valer se dio cuenta de que su hijo aún lloraba un poco. Dejó el plato y lo acomodó sobre su pecho. Con cuidado, le secó las lágrimas de las mejillas. Luke se estremeció y apoyó la cabeza en el pecho de su padre. Valer meció a su hijo y lo dejó llorar. Al principio, Luke se resistió al suave contacto y consuelo de su padre, diciéndose a sí mismo que debería ser capaz de sobrellevar su malestar por sí solo. Finalmente, cedió y permitió que su padre simplemente lo meciera y lo consolara. Finalmente, Luke logró dejar de llorar y apartarse las lágrimas. Miró a su padre, sollozando. Lo siento, papá. No sé qué me pasa, y le dedicó a Valer una sonrisa entrecortada por el llanto. Te han dejado morir de hambre y te han golpeado. Tienes toda la razón para estar de mal humor por un tiempo. Debes tener miedo de que algo salga mal. En el fondo, creo que incluso podrías tener miedo de que te esté mintiendo. Luke yacía inmóvil en el regazo de su padre. No sentía miedo. Sentía que tenía un lugar seguro donde vivir con alguien a quien siempre había querido conocer. Cuando miró más allá de esa reconfortante fachada, se dio cuenta de que temía perderla. Luke se acurrucó contra su padre y Valer posó una mano sobre la cabeza de su hijo. No sabía qué se lo decía, tal vez la fuerza, pero no podía estar seguro. Sabía que su padre haría todo lo posible por proteger a su único hijo.